Buenos días a todas y a todos, según Angusti hoy. Un domingo más nos disponemos a hablar sobre la memoria histórica y sobre los acontecimientos que sucedieron en la zona del Bidasoa. Y sin más, entramos. Hoy vamos a hablar sobre los refugiados del Bidasoa que se marcharon, que se tuvieron que acoger en Cataluña entre 1936 y 37, no hablamos del final de la guerra. Desde finales de agosto del 36, con la intensificación de los bombardeos por parte de la aviación y la artillería franquista, numerosos habitantes de Irún y Hondarribia emprendieron el éxodo hacia Hendaya y otras localidades cercanas, en busca de refugio entre familiares y conocidos. El 10 de octubre de 1936 llegó a Barcelona el primer contingente de refugiados vascos, y a pesar de que solo habían transcurrido 12 semanas desde el inicio del conflicto, el golpe de estado franquista se había consolidado ya en Navarra y en Álava desde el 18 de julio. Según los informes de la prensa de la época, estos primeros refugiados procedían de las localidades como San Sebastián, Irún, Tolosa, Eibar, en fin, y de todos los lugares de Guipúzcoa, huyendo de los intensos combates y de la represión instaurada de inmediato en las zonas ocupadas. Este primer grupo de refugiados accedió a Cataluña a través del territorio francés. Tanto milicianos como familias completas arribaron a Barcelona desde Hendaya con la esperanza de que las fuerzas republicanas lograran revertir el golpe militar. En respuesta a esta crisis humanitaria, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con el Secretariado Vasco de Refugiados del Gobierno Vasco, estableció una oficina en Barcelona, ubicada en la Plaza Germinal Sala. Actualmente es la Plaza Navas, en el barrio de Poble-sec. Su función principal era gestionar la recepción y la redistribución de los refugiados. Este acuerdo se convirtió en una de las primeras medidas implementadas por el recién constituido gobierno vasco, 3 días antes, facilitando una gran parte de la estrecha relación entre ambos mandatarios, Aguirre y Companys. Si bien no existen registros precisos sobre la cantidad exacta de refugiados vascos acogidos en Cataluña entre octubre del 36 y junio del 37, se estima que la cifra osciló entre 3.000 y 5.000 personas. Con la caída de Bilbao el 18 de junio del 37, el lehendakari Aguirre y su gabinete también se trasladaron a Barcelona, donde fueron recibidos por el gobierno de la Generalitat, que les proporcionó una estructura política y social para continuar sus funciones gubernamentales. El flujo de refugiados comenzó, como hemos dicho antes, con ofensiva franquista en Irún y en Hondarribia, lo que llevó a muchas familias a desplazarse inicialmente a Hendaya, donde se registró una acogida aproximadamente de 600 personas. En Bayona se acogieron alrededor de 2.000 refugiados, muchos de los cuales fueron alojados en el antiguo hospital militar, y en otras localidades de Iparralde como Anglet, unas 400 personas, Urruña y San Juan de Luz. No obstante, el 4 de septiembre, el Frente Popular de Irún ordenó la evacuación total de la ciudad, lo que provocó la huida de los funcionarios y civiles hacia Hendaya, en medio de un intenso fuego cruzado a través de los puentes de Beovia y de la avenida. La Generalitat de Cataluña se encontró con dificultades debido a la constante llegada de refugiados. No obstante, en lo que respecta a los desplazados del Bidasoa, muchas familias fueron alojadas en pisos vacíos de Barcelona y del resto de Cataluña. Asimismo, el gobierno catalán dictaminó que cada localidad debía de acoger una cantidad de refugiados equivalente al 10% de su población. Este sistema de acogida resultó altamente efectivo. Con el paso del tiempo, la labor fundamental de la delegación del gobierno vasco en Cataluña fue la de acoger, agrupar y controlar, prestar ayuda y protección a los miles de refugiados, pero también a los heridos y a los gudaris que llegaron hasta allí, con los cuales Aguirre trató de construir un ejército, aunque el desarrollo de la guerra y el recelo que originó la idea lo hicieran inviable. A pesar de todo, logró consolidar la legitimidad del gobierno vasco y defender su actuación autónoma respecto al gobierno republicano. Y un ejemplo de la acogida fue el caso de Benito Boda López, antiguo concejal de Irún, quien fue designado alcalde de la comunidad irunesa en Barcelona y asumió la representación de los ayuntamientos de Orereta, Lezo, Alza, Hondarribia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Oyarzun, Usurbil y Orio, debido a la falta de representación local de estos municipios en el exilio. A partir de octubre del 37, Cataluña se convirtió igualmente en la sede del gobierno vasco por decisión propia de Aguirre, en una reunión celebrada en Bayona a principios de septiembre de 1937. Un elemento clave para la cohesión de la diáspora del Bidasoa en Cataluña fue la
publicación del semanario Euskadi en Cataluña, que facilitó la comunicación entre miembros de familias dispersas y ayudó a la convivencia de toda la comunidad del Bidasoa. Esta publicación fue dirigida por Ramón Aúz, José María Lopetegui y Juan Ecenarro, y circuló durante aproximadamente un año hasta 1937. El impacto del exilio vasco en Cataluña también se refleja en las víctimas de los bombardeos perpetrados por la aviación franquista y la aviazione legionaria italiana. Algunas de las víctimas documentadas incluyen, por ejemplo, Pilar Brujulanda Ruiz, fallecida en los bombardeos del 1 de abril de 1938, su hermana Maripaz Brujulanda Ruiz, fallecida el mismo día, y ambas están enterradas en Montjuïc, Mauro Alonso Susperregui, fallecido el 31 de diciembre del 38 en Barcelona, Esperanza Tellechea Cincambre, natural de Vera, fallecida el 20 de octubre de 1939, Jesús Rojo Viu, natural de Irún, Pedro González Aguileor, y así pues un montón de ellos que fueron víctimas de los bombardeos constantes que se ejercieron sobre Barcelona. Estas personas representan solo una fracción de los refugiados originados en Irún y de sus alrededores que no lograron volver a su tierra natal, dejando una huella indeleble en la memoria del exilio vasco en Cataluña. Tras la ocupación de esta por las fuerzas franquistas, se produjo un segundo éxodo de la población vasca refugiada en la región. Este fenómeno puede entenderse como una continuación del exilio iniciado durante la guerra y marcó un nuevo capítulo de la diáspora vasca. La derrota de las fuerzas republicanas y la consolidación del régimen franquista en Cataluña a principios del 39 obligaron a muchos refugiados vascos, así como miembros del gobierno y otros exiliados republicanos, a emprender una nueva huida hacia el extranjero, principalmente hacia Francia y otros países europeos y americanos. El segundo exilio no solo implicó una ruptura física con el territorio español, sino también profundizó la fractura social y política generada por el conflicto bélico. La experiencia del doble exilio, primero desde el País Vasco a Cataluña y posteriormente de Cataluña hacia el extranjero o hacia Irún, dejó una marca significativa en la memoria colectiva de los refugiados vascos y en la historia del exilio republicano en su conjunto. Este proceso, además, puso de manifiesto la insuficiencia de las estructuras de acogida y la protección establecidas durante la guerra para hacer frente a la intensificación del conflicto y a la represión posterior, tanto los exiliados como así como sus familias. Y esto es lo que da de sí este artículo. Si os gusta lo que comentamos, le dais al like, o si os queréis suscribir, mejor todavía, y nos vemos la semana que viene. Gracias por vuestra atención. Mi esker zuen arretagatik eta hurrengo bat arte. Ondibili agur.